Buenas tardes. Hoy es domingo para mí. Vosotros veréis esto probablemente el martes o el miércoles, según don Julio pueda enviarlo. Eh, mm, con este tema empezamos la última parte de los libros que vamos a ir viendo en este curso. Y es que vamos a ver un tema general sobre los profetas, el profetismo, ¿verdad? Veis aquí. Y veis la ilustración que está tomada del Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela, de la Catedral de Santiago de Compostela. Y ahí tenéis a Daniel, que está muy sonriente, y luego están también Isaías, Jeremías y Ezequiel. Bien, son los cuatro profetas mayores. Pero hoy vamos a hablar de los profetas en general, ¿verdad? Y frente a, a este fenómeno muy típico de Israel, aunque no absolutamente exclusivo, pero sí muy distinto de cómo se pudo dar en algunos otros lugares, pues tenemos que tener las ideas claras. Y es lo que vamos a pretender en este tema. Mm, José Luis Sicré, que ya hemos hablado muchas veces de él, y hablaremos mucho en adelante, pues porque es un gran biblista español y porque ha publicado muchos libros de divulgación que tenéis bastante a mano y porque fue amigo y compañero mío también, aunque me da un poco vergüenza eso de decir amigo porque él es un señor que de verdad destaca notablemente. El padre José Sicle, digo, es uno de los mejores conocedores del profetismo israelita y nos va a guiar junto con otro gran biblista, José María Ábrego de Lacy, nos van a guiar ambos en el estudio de los profetas. No copio directamente sus temas, pero sí recojo sus ideas eh, lo más sencillamente que puedo. Valga este aviso para todos estos temas que vamos a ir viendo ya desde este tema hasta el final del curso, en el que vamos a ir viendo los profetas. Pues que sepáis que en gran parte, no totalmente, pero en gran parte, me guían el padre José Luis Sicré y José María Ábrego de Lacy. El tema 30, sin embargo, que habla de la apocalíptica, pues el tema, no sé si es 30 o 29, creo que es 29 este curso. El último que demos. Hablaremos de la apocalíptica. Ese sí es un poquillo más original, aunque por supuesto tomo las ideas de aquí y de allí. ¿De qué hablamos? En la mentalidad antigua era muy claro que un Dios, una divinidad, puede comunicarse y puede manifestarse como quiera, pero puede manifestarse fundamentalmente o bien a petición del hombre o bien espontáneamente. La profecía hebrea captó pronto que Dios puede revelarse dando órdenes, ordenando algo, o también a veces anunciando algo del futuro. Los profetas hebreos dieron los siguientes pasos. De la palabra que busca el hombre a la palabra enviada por Dios. Esto es lo primero. El hombre en primer lugar pretendió buscar la palabra, pretendió buscar al Dios, pero luego se dio cuenta que Dios tiene la iniciativa. Del descubrimiento de un enigma al descubrimiento de una misión. Esto también es muy importante. El hombre buscaba solucionar los diversos enigmas de la vida, pero más importante que eso es que Dios encarga una misión al hombre.
de la búsqueda de la seguridad personal al encuentro con una responsabilidad, del interés personal a la responsabilidad frente a los demás. Este paso del oráculo asociado o solicitado, del oráculo solicitado por intereses personales al oráculo que transmite la voluntad de Dios, incluso en contra de los intereses personales o nacionales, es lo que dará al profetismo de Israel la importancia y la dignidad que no encontramos en otras culturas. Y en este sentido, Israel logró una altura religiosa muy grande. Ya con esto un poco vamos empezando a perfilar la figura del profeta. ¿Qué eran los profetas? Los pueblos antiguos reconocían que la comunicación de la divinidad con el hombre necesita unos mediadores, es decir, unos especialistas, aunque la palabra parezca un poco degradante, pero vamos a dejarlo en mediadores, unos mediadores que sepan interpretar lo que los dioses, pensaban ellos, ofrecen. Hay mediadores que actúan correctamente y mediadores que actúan incorrectamente. Hay mediadores aceptados y hay mediadores prohibidos en un ambiente. El mundo bíblico rechazó muchos tipos de adivinos conocidos por los otros pueblos. Y así en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, 10-12, dice, no estaba, a ver, dice, cuando entras en la tierra que va a darte el Señor tu Dios, no aprendas a imitar las abominaciones de esas naciones. No haya entre los tuyos quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, es decir, no haga sacrificio humano, ni vaticinadores, ni astrólogos, ni agoreros, ni hechiceros, ni encantadores, ni espiritistas, ni adivinos, ni nigromantes, porque el que practica eso es abominable para el Señor. No me pongo ahora a describir cada una de estas cosas, pero fijaros que hay todo un tipo de adivinos o de gente que quiere buscar la voluntad de Dios o lo que hacen los dioses, que es rechazable plenamente en Israel. La Biblia de la Conferencia Episcopal Española sí comenta en este punto lo siguiente: los sacrificios humanos y todo tipo de brujería, adivinación y clarividencia están prohibidos por contrarriar la reverencia y el respeto que debemos a Dios, y son graves distorsiones de la asistencia sobrenatural que debemos buscar solo en Él. Cualquier acción con la que entremos en el mundo sobrenatural debe estar dirigida solo a Dios o a aquellos que interceden por nosotros ante Él. Dice el catecismo, o podéis leerlo en el catecismo, en el número 2116. He dicho que la nota era de la Biblia de la Conferencia Episcopal y no, la Biblia es la Biblia Dida G, que tiene comentarios del Catecismo de la Iglesia Católica y el texto oficial de la Conferencia
Episcopal Española, pero la edición de la Biblia es esta que se conoce como Biblia Didache, que tiene una ventaja, que es que ayuda a enfocar o a conocer los temas doctrinales que están implícitos en toda la Biblia, ¿no? Creo que para personas que se acercan por primera vez a la Sagrada Escritura y a la doctrina cristiana, es una Biblia muy útil. Los comentarios del catecismo son verdaderamente útiles. No me canso de recomendaros esta Biblia. Quizá algunos me digan que es muy conservadora, que no tiene notas exegéticas, no, pero tiene notas doctrinales que a muchos de vosotros os pueden ayudar. Incluso al final tiene una preciosa colección de temas apologéticos que para los pastores, para los sacerdotes, para los que tienen que dar charlas, pueden serles también verdaderamente útiles. Bueno, no es propaganda, ¿eh? No estamos en el ámbito de la propaganda de libros, sino estoy en el ámbito de la recomendación de conocimiento, de cosas que nos aportan conocimiento. Esta Biblia, ya digo, se llama Biblia Didache y las notas y los temas están tomados de una Biblia norteamericana, y el texto se ha escogido el texto oficial de la Biblia aquí en España. En otros países no sé si estará publicada. En otros países de Sudamérica o del ámbito de la América hispana. Bueno, Israel, volvemos a nuestro tema. Israel, sin embargo, a pesar de este rechazo de determinadas formas de adivinación, Israel acepta que hay intermediarios válidos entre Dios y los hombres, como son los ángeles, los sacerdotes y los profetas. Esto es el Antiguo Testamento todavía, ¿eh? Bien. La palabra profeta. Nuestra palabra profeta tiene origen griego. La preposición griega pro significa delante. Y la raíz fa se puede entender como algo referente al habla. Conocéis la palabra facundia, por ejemplo, que es la facilidad para hablar, ¿no? Inefable, que no se puede hablar de ello, nos desborda. Esa raíz fa se refiere al hablar. Bueno, pues si tenemos delante y hablar, la palabra profeta puede entenderse de dos maneras. Hablar en vez de, o ser portavoz de, y también hablar ante alguien, y también hablar en voz alta, según el sentido que se le dé a la preposición pro. En nuestra cultura, sin embargo, la palabra profeta ha pasado con el significado temporal de por delante, hablar por adelantado, y así significaría un profeta el que habla por adelantado, el que anuncia el futuro. Pero ese sentido no aparece directamente casi nunca en la Biblia. Esta palabra griega, profeta, es utilizada mucho en la versión griega del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el texto hebreo del Antiguo Testamento se corresponde la palabra profeta con varias palabras del texto hebreo. Se corresponde con la palabra nabí. Generalmente, nabí es la palabra que más se parece a la idea nuestra de palabra profeta. Pero también la palabra profeta traduce a veces otro vocablo, José, que significa vidente, o roé, que significa también vidente de otra manera.
Se utilizan además otras denominaciones como hombre de Dios, soñador, pero el vocablo más usado sin duda es el de Nabí, que en plural, como los plurales hebreos, se dice Neviín. Por tanto, Nabí, profeta, Neviín, profetas. De hecho, la Biblia, la primera parte es la Torá, que es la ley, la segunda parte es Neviín, los profetas. Neviín, Harishonim, los profetas anteriores, y luego los profetas posteriores, ¿no? Profetas anteriores son nuestros libros históricos, eso ya lo hemos explicado, ¿eh? Y profetas posteriores, que son lo que nosotros llamamos propiamente los profetas. Bueno, ¿qué entendemos por profeta? La denominación de profeta se encuentra ya en el Pentateuco. Para hacer la historia del término de manera completa, deberíamos fijarnos fundamentalmente en los libros llamados los profetas anteriores, intentando desde ahí descubrir su evolución. Si os fijasteis el otro día, y ya lo advertí, cuando eché tarea, os dije, vaya a leer textos sobre el profetismo, pero no en lo que nosotros llamamos los profetas, sino en lo que llamamos los libros históricos, en los profetas anteriores. Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Ahí en esos libros es donde encontramos muchos textos que nos ayudan a comprender lo que la Biblia entiende por profeta. Bien. Hablando de modo muy general, hablando así en bloque, nos damos cuenta para empezar de que no todos los profetas tienen las mismas características, que es una palabra muy polisémica. No es lo mismo un profeta que otro profeta. A veces, ¿y qué tiene en común este con el otro? ¿No? Bueno, hablando de modo muy general, podemos concluir que los profetas de la Biblia son hombres que hablan en nombre de Dios. Eso es lo fundamental para un profeta. Un profeta es un hombre que habla o pretende hablar en nombre de Dios. Si de verdad habla en nombre de Dios, es un profeta verdadero. Si habla falsamente en nombre de Dios, es decir, si se inventa lo que dice y dice que lo dice Dios, es un falso profeta. Pues bien, ¿y para qué hablan en nombre de Dios? Son hombres inspirados por Dios en momentos concretos para hablar a su pueblo comunicando lo que Dios dice sobre los acontecimientos y denunciando los pecados. ¿Veis que esta no es la idea que tenemos de profeta? La gente tiene otra idea muy distinta. Profeta es el que anuncia cosas del futuro. Me acuerdo que en los libros de Harry Potter, son los magos, los brujos, ¿no? El periódico de los brujos se llama El Profeta, el adivino, ¿no? No. En la Biblia, la palabra profeta significa el que habla en nombre de Dios, interpretando los acontecimientos, denunciando los pecados y a veces anuncian castigo y otras veces anuncian la salvación. En sus palabras, nosotros vemos la salvación que Dios quiere realizar por medio de su Hijo hecho hombre, por medio de Cristo. Y en ese sentido, sí decimos que los profetas anuncian a Cristo. Hablan por anticipado de Cristo. Pero eso hay que matizarlo enormemente, ¿eh? Y lo iremos viendo esos matices en la medida que podamos. Hubo muchos tipos de profetas, ya lo he anticipado. Unos vivían en la corte del rey, como el profeta Gad o el profeta Natán, que vivían en la corte del rey. Y cuando el rey quería saber lo que Dios quería, llamaba al profeta, oye, ¿qué hago? ¿Qué quiere Dios de esto o del otro? Eran funcionarios de la corte.
No nos extrañe. Luego eso se ha trivializado y en las películas que hablan de la antigüedad, pues estos magos o estos profetas que aparecen en la corte aparecen con tintes generalmente bastante siniestros. No, no era eso tan siniestro. ¿Mm? Es que el rey quería tener de alguna manera garantizada su comunicación con Dios para hacer lo que a Dios le agradaba y de esa manera pues tener éxito en sus actuaciones y pedía esa ayuda por medio del profeta. Bueno, pues tenemos esos dos, por ejemplo, Gad y Natán. Otros vivían alejados de la corte, pero intervenían críticamente en los acontecimientos políticos. Y ahí tenemos dos ejemplos egregios, ¿no? Que son Elías y Eliseo. Elías y Eliseo viven lejos de la corte, no quieren meterse en la corte. Elías y Eliseo viven incluso muy cercanos al pueblo. Para el pueblo, a la gente sencilla que está pasándolo mal, que tiene su trabajo, que tiene su forma de ver las cosas, y viven entre la gente, a veces un poco apartados de ellos, diremos casi como unos ermitaños a veces, pero muy en relación con la gente. Y a pesar de eso, intervienen críticamente en los asuntos de la corte. Eh, y en acontecimientos políticos, hasta el punto de que quitan y ponen reyes. Otros fueron hombres cultos de cierto prestigio, como Isaías. Isaías debía ser, bueno, si soy andaluz, lo que me escucháis, los de aquí sí, ¿no? Debía ser un poco señorito, ¿eh? Es decir, un señor que tenía prestigio, tenía honor y además era bastante culto. Era un sabio de alguna manera. Y tuvo que hacer cosas y decir cosas que le tuvieron que costar un trabajo enorme, precisamente por su posición social y por su reputación social. Otros fueron directamente sacerdotes del templo, como Ezequiel. Ezequiel es un típico sacerdote del templo, ¿no? Un típico profeta que tiene una misión sacerdotal clara. Es de familia sacerdotal. Sabéis, y lo hemos dicho ya muchas veces, que los sacerdotes de Israel son casta, es decir, son gente de una familia. No puedes ser sacerdote si no eres de la familia sacerdotal, es decir, de los descendientes de Aarón y más ampliamente de los levitas, de los descendientes de Leví, ¿no? Bueno, pues Ezequiel es descendiente de Aarón, es sacerdote del templo de Jerusalén. A veces se resistieron a predicar. Viene Dios y le dice, oye, ¿qué tienes que decir? Dice eso y huye. Jonás, cuando Dios le encarga que predique, huye. Pero huye que se va al otro extremo del mundo, ¿no? Pero a pesar de eso, tuvo que cumplir su misión. En el relato, que es muy folclórico, muy ameno, ¿no? Se lo traga un pez. Se va al agua, se va al mar. Dice, sí, pues te traga un pez y te devuelve. Se lo traga el pez, llega a la playa y lo devuelve. Vete para atrás, vuelve atrás. Dios tiene medios para hacerte predicar cuando quiere que predique. Hubo de todo, ¿no? Pero lo peor es que sufrieron persecución con mucha frecuencia, porque su palabra molestaba a los poderosos e incluso a veces al mismo pueblo y sobre todo tocaba a un nacionalismo malentendido del pueblo. ¿Veis cómo la palabra profeta es demasiado difícil de delimitar? Que nos quede que un elemento imprescindible es que hable en nombre de Dios. Un elemento importante en los profetas es la vocación profética. El profeta es un hombre llamado por Dios. Conocemos la llamada a Samuel, a Eliseo, a Amós, pero únicamente Isaías, Jeremías y Ezequiel
nos han dejado relatos un poquito más amplios con la experiencia de su vocación. Aunque volveremos sobre esto al hablar de cada profeta, conviene ver de conjunto cómo entendieron los profetas su vocación. En Isaías 6, 1, 13, el profeta está en el templo. Contempla la gloria de Dios, dador de vida. Experimenta a Dios como santo, como el que supera totalmente al hombre. Isaías se reconoce indigno, se siente sucio, incapaz, se siente pequeño, pero a la par disponible. Y Dios lo purifica tocando simbólicamente su boca con un ascua de fuego celeste. Jeremías justo al principio del libro, 1, 4, 10. Es el más importante de los relatos de vocación que conocemos. Dice así: entonces me fue dirigida la palabra del Señor en estos términos. Antes de que yo te formara, en el seno materno te conocía, y antes de que naciera, te tenía consagrado. Yo te constituí profeta de las naciones. Yo dije: Señor Dios, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Y el Señor me dijo: no digas soy un muchacho, pues irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, que contigo estoy yo para salvarte. Oráculo del Señor. Entonces el Señor alargó su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo: mira, he puesto mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre la gente y sobre los reinos, para extirpar y destruir, para perder y derrocar, para reconstruir y plantar. Los elementos de esta llamada, si os habéis fijado bien, y si no, pues cogéis el texto y lo examináis cuidadosamente mientras vamos explicándolo o luego reflexionando sobre él. Los elementos de esta llamada son: Dios es el que llama, y llama porque quiere, sin motivo humano alguno, desde el seno materno, antes de que existiera como persona que anda por el mundo, antes de que pudieras tener mérito alguno o cualidad alguna, ahí te elegí. Dios llama sin motivo humano alguno. Segundo, el llamado sabe que no es capaz de realizar la misión. Tercero, Dios, que también lo sabe, promete su asistencia. Ayudará. Cuarto, la misión hace al hombre instrumento de Dios, quedando descartadas las motivaciones y los intereses del profeta. El profeta es un instrumento de Dios, que actúa al modo humano, eso sí, no es como la pitia del oráculo de Delfos, que entra en trance y habla sin saber. Dice sonidos raros que tienen que interpretarlos luego los sacerdotes. No. Y encima dicen luego cosas tan ambiguas que se pueden aplicar a cualquier cosa. No. El profeta habla al modo humano, es decir, lo ha pensado, lo ha reflexionado, incluso se ha ilustrado, pero en definitiva no está diciendo lo que él quiere, sino que está diciendo lo que Dios quiere. En el número de los números, cuando Balaam va a predicar, llamado por el rey de Moab para que bendiga a Israel, o sea, para que maldiga a Israel, Balaam le dice al rey de Moab: mira, llámame y dime lo que quieras, pero que yo al final voy a decir lo que Dios quiera, no lo que tú quieras. Que no depende de mí, que es que Dios me va a hacer decir lo que Él quiere. La misión hace al hombre instrumento de Dios. Y por último,
La misión tiene un aspecto negativo de anuncio de castigo y un aspecto positivo de anuncio de salvación. Como veis, este capítulo de Jeremías es muy interesante y conviene reflexionarlo. Y luego tenemos la vocación de Ezequiel. Estaba a orillas del río Quebar, en Babilonia, en la región de Mesopotamia, uno de los afluentes del Éufrates, o del Tigris, no sé, creo que es del Éufrates. Bueno, pues allí a orillas del río Quebar, Ezequiel ve a Dios que le comunica su palabra y lo arrebata para su misión. Ezequiel se esfuerza en descubrir la apariencia visible de la gloria de Dios y expresa su asimilación del mensaje divino con el símbolo de la comida del libro que le da Dios. Estos pasajes de la vocación de Ezequiel tienen así aspectos un poco extraños y han sido recogidos por todos los que hablan de los extraterrestres para decir que es que se le apareció o que le apareció por allí un extraterrestre. No, no. Son motivos comunes de la literatura de la época en la que se quiere expresar la intervención de Dios cuando le habla, cuando se acerca al hombre. Hay una división clásica de profetas que es exterior nada más. Dice que hay profetas escritores y profetas no escritores. Se entiende por profetas escritores a los que en la Biblia aparecen como responsables de los libros proféticos, que se dividen en dos grupos por la extensión de sus escritos, no por la importancia, por la extensión, no por la antigüedad, sino, ya digo, libro más extenso, profetas mayores, libro más chiquito, profetas menores. Entendemos por profetas mayores normalmente, esto habría mucho que hablar, pero ahora mismo suprimimos cosas añadidas. Entendemos por profetas mayores a los 4 profetas que tienen más texto, ¿no? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y entendemos por profetas menores los que se contienen en el volumen de los 12 profetas. Para la Biblia hebrea, los profetas menores son los 12 profetas y son un solo tomo, un solo libro. Y son Oseas, Amós, bueno, vamos a decirlo en orden, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. No es por nada, pero si intentáis aprenderlo, viene bien. Un poco de culturilla religiosa, viene fenómeno. No es que vayamos a hacer luego aquí un programa de preguntas y respuestas, saber y ganar, o yo qué sé. No, pero sí conviene saber los 12 profetas menores, como algunas otras pequeñas listas de los libros bíblicos, ¿no? Las cartas de San Pablo, iremos diciendo algunas con los jueces de Israel. Eso es culturilla bíblica, ¿no? Y exige un poquito de esfuerzo de memorización, pero luego te hace hablar con cierta autoridad, ¿no? Pero vamos, es importante. Porque luego además, si no, es que dice una tontería, ¿no? Fue famosa la de un político, también muy famoso, que no digo, que dijo que Héctor era un personaje bíblico, ¿no? Es uno de los héroes de la Ilíada, hombre. No es un héroe bíblico. Pero a veces tenemos esa incultura bíblica que es una lástima, ¿no? Bueno. El caso de Baruch, esa parte. Baruch es un libro un poquillo extraño. No es propiamente un profeta, es más bien un libro sapiencial. Pero como el secretario de Jeremías se llamaba Baruch, a un escrito que aparece con el nombre de Baruch, que ya digo tiene carácter más bien sapiencial, se le incluye en el libro de Jeremías, al final del libro de Jeremías, e incluso al final del libro de Baruch, que el capítulo 6, en algunos sitios aparece independiente como carta de Jeremías. Pero ya digo, Baruch y la carta de Jeremías, que están metidos en el libro o añadidos
al libro de Jeremías y que en la Biblia evangélica y protestante no lo vais a encontrar porque pertenecen a los deuterocanónicos, son un caso especial. Se llaman profetas no escritores, profetas no escritores, a los que no tienen ningún libro a su nombre, aunque la Biblia los llama profetas y pueden ser de la importancia de Elías o Eliseo o Natán, ¿no? Son profetas muy importantes, pero la Biblia no les asigna ningún libro y por eso se les suele llamar profetas no escritores. También los grandes personajes de la Biblia, Abraham, Moisés, Aarón, la misma hermana de Moisés, Miriam, se les llama, sobre todo en la época monárquica de Israel, se les llama profetas. Y eso es importante que lo sepamos. De todas maneras, Samuel es un caso un poquillo especial, es profeta, se le atribuye algo de los libros suyos y está uno así como en duda de llamarle de los profetas escritores o no escritores. Más bien nos inclinamos por el tema de no escritores porque lo que habla de Samuel se encuentra en los libros históricos. De todas maneras, el caso de Samuel es un caso muy especial. A Samuel se le llama profeta, pero otras veces se le llama hombre de Dios. Es un personaje muy complejo, porque actúa a la vez como juez, como sacerdote. Ungió como rey primero a Samuel y luego a David. Y eso sería una función profética. Ofrecía sacrificios, por tanto eran funciones sacerdotales. Dirigió el ejército, serían funciones de juez. Es un personaje que tenemos muy olvidado, pero de los grandes personajes del Antiguo Testamento. Es equiparable a Moisés, ¿no? Entre sus funciones destaca el aspecto político de fundador de la monarquía, pero no era tampoco ajeno al culto, ya lo digo. De hecho, en una ocasión se dice que a él le correspondía bendecir el sacrificio. Y por cuestiones de culto, cuestiones sacerdotales, rompió con el rey Saúl y le anunció que Dios lo rechazaba como rey. Pero ahí nos metemos ya en una cuestión política, ¿no? La actividad de los profetas era muy compleja. Luego tenemos a los profetas Gad y Natán, también dentro de este grupo de profetas a los que llamamos no escritores. Son personajes que viven en la corte de David. Gad da la impresión de que tenía alguna relación con el culto, pero fue también consejero real. Condenó pecados del rey. Lo mismo podríamos decir de Natán, de quien conocemos su oráculo de la promesa sobre la dinastía de David, sus intervenciones políticas y las duras palabras a David por el asesinato de Urías. Pero sin duda que Natán ha pasado a la historia bíblica fundamentalmente por su carácter por su anuncio de que de la descendencia de David nacerá el Mesías. El capítulo 7 del segundo libro de Samuel tocará este tema, ¿no? Y es importante que lo tengamos en cuenta. Natán, el que tiene el oráculo que habla de la dinastía davídica y del nacimiento del Mesías. Todos estos son personajes de corte que sin embargo conservan una cierta distancia y libertad de palabra respecto a la persona del rey para aconsejarle y para reprenderle. Ellos ungieron reyes como ya había hecho Samuel. En la época de los reinos divididos tenemos a Agías de Silo, Jehú, otro Jehú distinto del rey, Elías, Miqueas ben Jimla, que es distinto del Miqueas
que tiene un libro de los 12 profetas, Eliseo, Jonás, Isaías también aparece en el libro de los Reyes como un profeta independiente, ¿no? Luego después obtendrá su libro. Luego hay una profetisa conocida, Hulda. Ya he dicho que a Miriam se le llama profetisa, a la jueza Débora. Bueno, algunos de estos profetas, la mayoría de estos, no viven en la corte, pero tienen relación con los reyes e influyen con sus oráculos en la política. Incluso ocasionalmente ungen reyes, como lo hizo Eliseo por medio de un discípulo suyo. Posteriormente los profetas darán un paso más, hablando al pueblo en su conjunto por iniciativa de Dios que les envía a profetizar. En ese sentido, es muy interesante el trozo que he puesto como cabecera de este tema, que es un trozo de Amós. Amós se da cuenta de que Dios lo mueve a hablar. Y dice así: ¿acaso dos caminan juntos sin haberse puesto de acuerdo? ¿Acaso ruge el león en la foresta si no tiene una presa? ¿Deja el cachorro oír su voz desde el cubil si no ha apresado nada? ¿Acaso cae el pájaro en la red a tierra si no hay un lazo? ¿Salta la trampa del suelo si no tiene una presa? ¿Se toca el cuerno en una ciudad sin que se estremezca la gente? ¿Sucede una desgracia en una ciudad sin que el Señor la haya causado? Ciertamente, nada hace el Señor Dios sin haber revelado su designio a sus servidores los profetas. Esta frase es fundamental. Nada hace el Señor Dios sin haber revelado su designio a los profetas. Ha rugido el león, ¿quién no temerá? El Señor Dios ha hablado, ¿quién no profetizará? Pues bien, Dios actúa y actúa por medio del profeta. Que habla Dios, ¿quién no profetizará? Y además, Dios quiere usar a los profetas para que nosotros sepamos sus planes, para que nosotros sepamos sus designios. También habría que hablar, ya hemos dicho de algunas mujeres, como Miriam, Débora, Hulda, la mujer de Isaías, a la que se le llama la profetisa, algunas otras profetisas que actuaron en el exilio y entraron en conflicto con Ezequiel. También, aparte de las mujeres, también de los hombres ahora hablo, también habría que hablar profetas no israelitas. Pero el principal de los representantes de este grupo es Balaam, ese que le habló la burra, ¿no? Del que hablábamos en el libro de los Números. Bueno, grupos proféticos. En los libros de Samuel y en los de los Reyes aparecen unos extraños grupos de personajes errantes que a veces pierden el sentido y se considera que entran en éxtasis. Por eso se les llama profetas estáticos, profetas que entran en éxtasis. Van en grupo. Estos grupos aparecen fundamentalmente en relación con Saúl en la antigüedad y luego, más posteriormente, con Eliseo. Y son bastante propios del territorio de Benjamín. Parece que vivían en cierto tipo de comunidad. No sabemos exactamente si es que eran una especie de monjes. No lo sabemos. Por lo menos se juntaban a veces. Y iban errantes, ¿no? No eran importantes por su mensaje. De hecho, no se han conservado palabras suyas de ningún tipo. Pero la música le facilitaba la entrada en trance.
En ese trance se reconocía una actuación del Espíritu de Dios. Ese éxtasis era contagioso a veces. Y así se dice, por ejemplo, que al encontrarse con ellos Saúl, él mismo, Saúl, entró en un trance convulsivo. Estos fenómenos eran típicos también de los profetas de Baal, que se hacían incluso heridas para cubrirse con su propia sangre. Por eso a veces eran vistos como gente despreciable en ambientes donde había una religiosidad más pura, más elevada, ¿no? Se les veía. Pero sin embargo la gente veía en todo eso actuaciones divinas. Estos grupos perduraron muchos siglos. Unos claramente como profetas de Baal, de los dioses falsos. Otros integrados plenamente en la religión de Israel. Danzaban, como digo, convulsivamente. Pero a través de ellos se esperaba una respuesta de Dios. Con estos grupos estuvieron muy relacionados Elías y Eliseo. Viven juntos, organizan la vida junto a un maestro, a quien llaman padre. Socialmente andaban escasos de recursos, llenos de deudas, llegando a constituir para ellos un auténtico problema la comida. O que se pierda un hacha. Evolucionaron como grupos conservadores a ultranza y en ruptura con los cultos cananeos. Y por eso finalmente fueron muy importantes para la persistencia del yavismo. En su forma de comportarse podemos ver una semejanza con los actuales derviches turcos. ¿Habéis visto esos personajes que danzan dando vueltas con un vestido poniéndolo así extenso, ¿no? Hasta que caen mareados, ¿no? Y en ese mareo que se interpreta como éxtasis, se ve pues una intervención divina, ¿no? Eso todavía hoy día se hace, ¿no? Los derviches son famosos, ¿no? Bien. Otra cosa de la que quiero hablar, y me da poco tiempo, pero le quiero dejar por lo menos apuntada, es las acciones simbólicas de los profetas. Encontramos a veces acciones simbólicas de los profetas. Algunas son muy expresivas y atraen la atención. Por ejemplo, el profeta se queda mudo una temporada. O el profeta anda desnudo por la ciudad. O el profeta se coloca un yugo encima y va así con él, ¿no? Con su yugo cargado, ¿verdad? La hay de muchos tipos, las acciones simbólicas. Unas son las que preparan al profeta para entender el mensaje. Otras, las que hacen que el mensaje sea más expresivo. Y otras que son una ficción literaria pura que ayudan al profeta para exponer su mensaje, ¿verdad? Esto lo estudia muy bien José Luis Sicre, sin duda, ¿eh? En sus libros sobre los profetas le dedica siempre un amplio espacio a las acciones simbólicas. Voy a describir algunas muy importantes y muy famosas. En Isaías 20 se nos cuenta que Isaías tuvo que caminar descalzo y desnudo. Desnudo en bañador. Isaías era un señorito de la ciudad, ya lo he dicho antes, ¿no? Para esta acción tuvo que ser durísima, ¿no? Dios ordena a Isaías que camine desnudo y descalzo por la ciudad. Así lo hace el profeta casi 2 años. Y al final queda claro que lo que el profeta está anunciando es que el pueblo va a ir al cautiverio despojado de todos sus bienes. Más complicado, pero también más hondo, es el caso de Oseas. Y en Oseas importa todas las relaciones con su mujer, con la esposa que él llama adúltera, y también importan los nombres
de sus propios hijos. Eso de los nombres de los hijos ya había aparecido también en Isaías. Pero fijaros, en Oseas, la esposa de Oseas lo ha abandonado y Dios le manda que la vuelva a recibir. Eso en Israel era incomprensible, ¿eh? Por tanto, si un profeta vuelve a recibir a su esposa, es que Dios está diciendo algo importante. Toda la vida del profeta es profecía, ¿eh? Pues bien, esta acción sirve para que el profeta profundice en su experiencia de Dios. O sea, el profeta va a comprender mejor cómo es Dios, cómo siente Dios de alguna manera, y esa comprensión le va a permitir explicarlo mejor a los demás. También muy importante los nombres de los hijos, que son impuestos por Dios mismo y son un mensaje en sí mismos. Ahora de Jeremías, la historia del cinturón que se pudre. Es una acción en 3 etapas. Jeremías tiene que comprar un cinturón, tiene que ponérselo, tenerlo un cierto tiempo puesto, llevárselo después y esconderlo en el río Éufrates, para después volver y encontrarlo podrido. Es una acción literaria, solo existe como relato, pero es una explicación de la historia de Israel de alguna manera. Dios lo ha elegido, lo ha tenido pegado así, pero ha llegado un momento en que lo ha tenido que rechazar, lo ha tenido que mandar a Babilonia, al exilio. Allí parece que el pueblo se ha diluido, luego lo rescatará, pero en la acción profética es lo que queda. También Jeremías recibe la orden de no casarse, de no llorar, de no alegrarse. Ese no hacer resulta muy significativo, porque indica que toda la vida del profeta es símbolo, toda la vida del profeta es actuación, es símbolo de la acción de Dios. Jeremías también tiene muchas, Jeremías de los más que más tiene. La jarra de loza rota. Un día Jeremías coge a los personajes importantes, se baja a la casa del alfarero, coge una jarra y la rompe. Una acción simbólica frente al público. No está haciendo magia, sino que lo que está es expresando. Así va a hacer Dios con vosotros. Soy una jarra que ha salido mal hecha y la rompe. No vale. Algo así como lo que hizo Moisés rompiendo las tablas de la ley. El yugo que Jeremías se pone y el falso Ananías se lo quita y se lo ponen. Ahí están Jeremías por un lado y el falso profeta Ananías en una especie de competencia con el tema del yugo. Ya os lo digo, ese sería el profeta, ¿no? Jeremías se pone un yugo para anunciar que Israel debe someterse a Babilonia. Otro profeta, Ananías, le quita el yugo y lo rompe, pero Dios confirma el mensaje de Jeremías. ¿Os dais cuenta que sin haberlo explicado lo habéis casi entendido? Es decir, Jeremías trae un mensaje de Dios. El yugo, sabéis que es lo que une a las dos bestias que dirigen el arado, por ejemplo, o llevan la carreta, ¿no? Entonces, para coordinar su fuerza. El yugo implica la unión de alguien con otra persona, o con Dios, o con lo que sea, ¿no? Entonces, el yugo que lleva Jeremías, que es lo que indica, a primera vista puede ser un poco indescifrable, pero luego Jeremías dice, no, vais a tener que unciros junto con Babilonia. El profeta Ananías, que es antibabilónico, le dice que ni hablar. Entonces que el verdadero signo es quitarle el yugo a Jeremías y partirlo y romperlo. Es decir,
Dios va a romper la sumisión a Babilonia, va a liberar al pueblo, pero al final Dios, por medio también de Jeremías, va a insistir en que lo que él está diciendo es lo que dice Jeremías. Luego también otras acciones simbólicas las tenemos en Ezequiel. Ezequiel explica el asedio, el hambre, la muerte en la ciudad. Es bonito, dicen que coge un ladrillo, pinta una ciudad asediada, graba allí, y con aquel ladrillo allí así grabado, come como si hubiera mucha escasez, se rapa la cabeza como de duelo, divide el pelo en 3 partes, una la echa al fuego, otra la echa en una espada, otra la echa al viento. Todos piensan que está hablando de Babilonia, pero en realidad dice, no, estoy hablando de Jerusalén. Es una acción que visualiza el mensaje que transmite. Otra más, y ya casi acabando, Ezequiel representa la marcha al desierto. Representa que come con miedo, que hace como que gime, que se retuerce, provoca curiosidad con sus gestos para que le pregunten, ¿no? Más todavía, más trágica, cuando se muere su mujer, Dios le prohíbe hacer duelo. La gente, ante algo tan desconcertante, le dice Jeremías: Ezequiel, ¿qué nos estás diciendo? ¿Por qué no haces duelo, que es lo normal? Si además sabemos que estás sufriendo, ¿por qué no haces duelo? La interpretación es que el pueblo va a perder su capital y su templo y no va a tener capacidad ni siquiera de hacer duelo por eso. En otra ocasión, Ezequiel coge 2 varas y las junta y las coge así con la mano, haciendo como que son una sola vara, ¿no? Con lo que explica la futura unión de los reinos de Judá y de Israel. También ahí, en ese caso, la gente le pregunta. Bueno, ¿qué tienen que ver estas acciones simbólicas con la magia? Pues nada. Tenedlo claro, ¿eh? Porque hay algunos autores que dicen que estas acciones son magia. Algunos dicen que las acciones simbólicas son un vestigio de gestos mágicos antiguos. Pero Forer, otro escritor citado por Sicre, que es de donde yo lo tomo, Forer dice que no es magia en absoluto. Y los argumentos son: la acción parte de una orden de Dios. Segundo, hay que interpretar esa acción. Tercero, es Dios quien garantiza el cumplimiento de los significados. En muchas ocasiones, el profeta no desea lo que está simbolizando. No hay un ritual preciso. Hay un gesto, pero no hay un ritual determinado. No se pretende modificar el curso del destino, sino mostrar los planes de Dios. Bueno, pues con todo esto, y ya estoy en término final, con todo esto creo que podemos tener una idea un poquito más general de lo que es un profeta. Conviene pues que leáis detenidamente el tema. La próxima clase vamos a hablar del profeta Isaías. Y entonces os pido que traigáis leído el relato de la vocación, el capítulo 6. Después, quizá en este orden, después el capítulo 5, con el canto de la viña, que es muy bonito. El capítulo 27, el capítulo 7, el capítulo 40, el 53, el 60. Si no os da tiempo todo, lo que podáis. Pero leer de estos capítulos, que luego después, cuando hablemos de Isaías, pues estaréis mejor preparados para entender lo que se dice. Y nada más. Feliz semana.